Un transformador ideal elevador está construido con 800 vueltas en el primario y 3200 en el secundario. El transformador se conecta con su primario a una fuente de corriente alterna de 127 voltios y 16 amperios. Inciso A. ¿Cuál es la tensión medida en el secundario? Inciso B. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que fluye en el circuito conectado en el secundario? Inciso C. ¿Cuál es la potencia de salida del transformador? Tenemos los siguientes datos. Número de espiras en el primario es igual a 800. Número de espiras en el secundario es de 3200. El voltaje en el primario es de 127 voltios. La intensidad de corriente en el primario es de 16 amperios. Para el inciso A nos están pidiendo la tensión en el secundario o voltaje 2. Para el inciso B nos están pidiendo la intensidad de corriente en el secundario. Para el inciso C nos están pidiendo la potencia de salida del transformador, es decir, la potencia en el secundario. Para el inciso A utilizaremos la siguiente expresión. Voltaje 1 entre el número de espiras 1 es igual a voltaje 2 entre el número de espiras 2. Despejamos el voltaje 2, quedándonos voltaje 2 es igual a voltaje 1 por el número de espiras 2 entre el número de espiras 1. Sustituimos los valores. El voltaje 2 es igual a 127 voltios por 3200 entre 800, obteniendo un valor de 508 voltios para la tensión en el secundario. Para el inciso B, utilizaremos la siguiente expresión. La intensidad de corriente 1 entre el número de espiras en el secundario es igual a la intensidad de corriente 2 entre el número de espiras en el primario. Despejamos la intensidad de corriente 2, quedándonos la intensidad de corriente 2 es igual a la intensidad de corriente 1 por N1 entre N2. Sustituimos los valores. La intensidad de corriente 2 es igual a 16 amperios por 800 entre 3200, obteniendo un valor para la intensidad de corriente 2 de 4 amperios. Para el inciso C, utilizaremos la siguiente expresión. La potencia de salida o potencia 2 es igual a la intensidad de corriente 2 por el voltaje 2. Sustituimos los valores. La potencia 2 es igual a 4 amperios por 508 voltios, obteniendo una potencia de salida de 2032 vatios o watts. La tensión del primario de un transformador es de 4500 voltios y la del secundario 220 voltios. Sabiendo que la intensidad de la corriente en el secundario es de 15 amperios, calcular la intensidad de la corriente en el primario, suponiendo que el rendimiento es del 75%. Para esto tenemos los siguientes datos. El voltaje 1 es igual a 4500 voltios, el voltaje 2 es de 220 voltios, la intensidad de corriente 2 es igual a 15 amperios, la intensidad de corriente 1 no la conocemos, el rendimiento es del 75%. Utilizaremos la siguiente expresión. El rendimiento es igual a la relación que existe entre la potencia de salida y la potencia de entrada por 100. Pero la potencia se obtiene multiplicando la intensidad de corriente por el voltaje.
Despejamos la intensidad de corriente 1. Sustituimos los valores. La intensidad de corriente 1 es igual a 15 amperios por 220 voltios entre la multiplicación de 75 por 4500 voltios. Todo esto por 100. Obteniendo una intensidad de corriente 1 de 0.977 amperios. Un transformador tiene 750 vueltas en el primario y 82 en el secundario. Determinar la fuerza electromotriz o voltaje que se obtiene en el secundario, cuando el primario es conectado a una fuente que proporciona 80 voltios de corriente alterna. Tenemos los siguientes datos. El número de vueltas en el primario es de 750. El número de vueltas en el secundario es de 82. El voltaje en el secundario no lo conocemos. El voltaje 1 o en el primario es igual a 80 voltios. Para obtener la fuerza electromotriz o voltaje en el secundario, utilizaremos la siguiente expresión. Voltaje 1 entre número de vueltas 1 es igual a voltaje 2 entre número de vueltas 2. Despejamos el voltaje 2, quedándonos voltaje 2 es igual a voltaje 1 por el número de vueltas en el secundario entre el número de vueltas en el primario. Sustituimos los valores. La fuerza electromotriz o voltaje 2 es igual a 80 voltios por 82 entre 750, obteniendo una fuerza electromotriz o voltaje en el secundario de 8.746 voltios. Un transformador ideal tiene 3000 espiras en su primario y 60.000 en el secundario. La tensión del generador al cual se conecta dicho transformador es de 220 voltios de corriente alterna. Determinar, inciso A, la tensión en el secundario. Inciso B, si la corriente que fluye por el primario es de 150 amperios de intensidad, ¿cuál es la intensidad de la corriente que fluye por el secundario? Tenemos los siguientes datos. Número de vueltas en el primario es igual a 3000. Número de vueltas en el secundario es igual a 60.000. El voltaje en el primario, o voltaje 1, es igual a 220 voltios. Es igual a 200. Para el inciso A, nos están pidiendo el voltaje en el secundario, es decir, el voltaje 2. No lo conocemos. Y para el inciso B, tenemos la intensidad de corriente en el primario, es de 150 amperios. Y nos están pidiendo la intensidad de corriente en el secundario. Para el inciso A, utilizaremos la siguiente ecuación. Voltaje 1 entre el número de vueltas o espiras 1 es igual a voltaje 2 entre N2. Despejamos ahora el voltaje 2, quedándonos de la siguiente manera. Voltaje 2 es igual a voltaje 1 por el número de espiras en el secundario entre el número de espiras en el primario. Sustituimos los valores. Voltaje 2 es igual a 220 voltios por 60.000 entre 3000, obteniendo un voltaje 2 de 4400 voltios.
Para el inciso B utilizaremos la siguiente expresión. La intensidad de corriente en el primario entre el número de espiras en el secundario es igual a la intensidad de corriente en el secundario entre el número de espiras en el primario. Despejamos la intensidad de corriente en el secundario, quedándonos. La intensidad de corriente en el secundario es igual a la intensidad de corriente en el primario por el número de vueltas en el primario entre el número de espiras o de vueltas en el secundario. Sustituimos los valores. La intensidad de corriente 2 es igual a 150 amperios por 3000 entre 60.000, obteniendo un valor de 7.5 amperios para la intensidad de corriente 2.